Hermano, ahí donde está, puesto en pie, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4. Me dice amén cuando lo tenga. Hechos, capítulo 4. Leemos del versículo 32 al 37. Dice así las Escrituras. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, le invito a que oremos. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está, inclinemos nuestro rostro. Padre Santo y Dios maravilloso, bendito Dios, Señor de toda la creación, ante tu presencia, mi Dios, está tu congregación, mi Dios, tu pueblo escogido, la congregación de los santos. Padre, gozoso por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar. Mi Dios, deseando que tu palabra, mi Dios, sea para nosotros. Que este momento sea oportuno para nuestra vida. Mi Dios, sé tú el corrector de nuestra alma, mi Dios. Padre, sé tú el que puedas aprovechar este momento en nuestras vidas grandemente. La gloria y la honra, la alabanza, el reconocimiento, mi Dios, te lo damos a ti, porque tú eres nuestro Dios y fuera de ti no hay otro, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor. Amén. Hermano, ¿puede tomar su asiento ahí donde está? Ok, dicen que los jóvenes ya lo saben, pero se les va a recordar que no van a tener hoy enseñanza por aquel lado, así que todos nos quedamos acá. Hermanos, es sobre crecimiento que quiero exponer la palabra en esta mañana. Hoy en día muchos líderes de iglesia buscan la respuesta para hacer crecer sus congregaciones, buscan soluciones y métodos que les ayude a crecer. Enfocan a sus ovejas en el crecimiento numérico, a veces sin importarle qué cosa harán para conseguir ese crecimiento. Pero nosotros debemos de estar persuadidos que solo la Biblia, con la asistencia del Espíritu Santo, puede mostrarnos el mejor camino para dirigir a la congregación. Algo que he entendido de las Escrituras es que aún para crecer hay que estar preparados. Algunos líderes expanden su edificio, pero la Biblia nos enseña que antes de poder expandir las instalaciones, debemos de expandir nuestra fe para con las demás personas. Al final, los templos serán llenos de personas, sean grandes o pequeños, serán llenos de personas que necesitan ser atendidas. En el libro de los Hechos, lo que acabamos de leer, cuenta la historia de la iglesia primitiva. Dice de cómo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, iba evolucionando su crecimiento. Los miembros comenzaron con 120 en el día de Pentecostés. Luego, con un discurso de Pedro, aumentó a 3,000 personas. Y por último, lo que nos relata
el dato numérico que nos da Hechos es que subió a 5,000 personas. Quiero hablarle de algunas características que mantenían sólida a la iglesia. A la vez, esas características les permitía poner un cimiento fuerte para que la iglesia pudiera experimentar un verdadero crecimiento. Creo que la mayoría de nosotros manejamos esa frase: podrán crecer en número, pero no necesariamente han crecido. Porque si hablamos a nivel estudiantil, la sección puede estar llena, pero solo 15, 20 jóvenes realmente quieren estudiar. Así las iglesias podrían verse llenas de personas, pero carecen de algo. Y ese algo de lo que carecen es lo que no les va a permitir enfrentar nuevos retos, nuevo crecimiento. Una iglesia podrá verse grande, pero tiene fracturas internas. Y vemos nosotros, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en otra congregación. Yo personalmente lo he sentido un poco más frío. Me gozo acá en mi iglesia, pero en otros lugares he sentido el ambiente un poco más frío, más distante. Siento que es diferente. Veo demasiadas personas. Así que si nosotros le ponemos atención a uno de los primeros versículos que acabamos de leer en Hechos, dice que la iglesia gozaba de un buen andar. Dice que todos los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Estaban perfectamente unidos. Los apóstoles predicaban con poder la resurrección de Jesucristo. La gracia de Dios era sobre ellos. La iglesia, a simple vista, la iglesia del primer siglo, gozaba de un buen andar. Pero, ¿cómo era el trato entre los hermanos de la iglesia? Y estas preguntas las voy a vaciar también con nosotros acá. ¿Cómo es el trato entre nosotros? ¿Cómo la iglesia primitiva asimiló los crecimientos, las variantes de crecimiento de 120 a 5,000 personas en cierto tiempo? Estamos hablando 40 veces más su número. ¿Cómo asimiló la iglesia esto? ¿Habrá fracasado? ¿Pudieron manejar la cantidad de personas? Ahora lo pregunto para nosotros. ¿Cómo asimilaríamos nosotros un crecimiento de hasta el 40%? ¿Estaba preparada la iglesia primitiva para mayores desafíos? ¿Estamos nosotros preparados para mayores desafíos? Pues, a través de las Escrituras quiero que miremos algunos datos que nos pueden ayudar. Quiero que lo analicemos. Había algo que permitió que la iglesia se hiciera sólida, se fortaleciera. Y eso les permitió a ellos poder prepararse para futuros crecimientos y para futuros desafíos. En el versículo 32 nos enseña que la primera congregación, los primeros miembros, entre ellos no había egoísmo. Antes que nada, déjeme definirle esta palabra en el diccionario. Egoísmo: conducta que consiste en anteponer habitualmente los intereses propios con respecto a los de las demás personas. Y sé que no había egoísmo porque dice que ninguno de los miembros decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire lo que pensaban los miembros de esta primera iglesia. Ellos decían que los bienes que ellos tenían, que eran propiedad de ellos mismos, podrían ser de bendición para otro miembro de la iglesia. Podría ser de bendición lo que yo tengo para otra persona, para cualquiera que tuviera una necesidad.
tenemos nosotros ese pensar. Pensamos que las cosas que tenemos y que son nuestras también pueden ser de bendición para otra persona. El egoísmo afecta a la comunidad, cualquier comunidad, aún más la comunidad cristiana, porque porque piensa en uno mismo y no piensa en los demás. Tal vez entre nosotros aquí hay grados y tal vez algunos piensan más en sí mismos más que en los demás. Tal vez otros no. Bueno, ¿cómo sabemos eso? La manera como dispone de lo que tiene para bendecir a otro. Una vez más lo voy a preguntar. ¿Piensa que los bienes que tiene a su disposición pueden ser de bendición para otra persona? Cualquier cosa, cualquier detalle que sea suyo, ¿piensa que puede ser de bendición para otra persona? Algo que vemos en el versículo 34 es que las personas se preocupaban por los demás. Mire, no solamente lo decían, no solamente ellos decían, esto puede ser de bendición para otros, sino que realmente se preocupaban. ¿Cómo lo vemos? Si usted vuelve a leer el versículo 34, se va a dar cuenta de que ellos vendían sus heredades, vendían sus casas. O sea, no se quedó solamente en el dicho, porque algunos de nosotros tenemos ese mal hábito. Nos quedamos en el decir, no llegamos a los hechos. Y dice la Biblia que Jesús hacía y decía. Enseña que primero el Señor hacía algo y después lo enseñaba. Y la congregación vendía sus heredades, vendían sus casas. O sea, ya llegaron al punto del hecho, quiere decir que realmente, genuinamente, las personas estaban preocupadas por el bienestar de los demás miembros de la iglesia. Dentro de la congregación de la iglesia del primer siglo, habían personas que sí tenían mucha necesidad. Por el contexto, por ejemplo, las viudas, que su sustento venía de su marido. Al quedar viudas, ellas no tenían la misma entrada de dinero que antes. Y en el libro de los Hechos muestra que tenían cuidado de ayudar cuando podían a ese tipo de personas. Habían huérfanos también. Entonces la iglesia que estaba congregada, imagínense que fuésemos nosotros ahorita, esa iglesia pensaba en la necesidad de otra persona. Hay un versículo en Proverbios capítulo 3, 27 y 28. Me gustaría que si puede lo pueda rayar en su Biblia. Dice la Escritura en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No le diga a su prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La Biblia nos está invitando. Nos está invitando hasta este punto a dos cosas. Primeramente, que nos despojemos del egoísmo. Y tal vez eso es lo que podemos sentir a veces. Y tal vez alguien que venga por primera o segunda vez, o usted mismo. ¿Qué pasaría si nosotros viniéramos a este lugar y nadie le hablara a nadie? Y nadie preguntara por otro. Y nadie se interesara por qué pasa con los demás. ¿Qué tal si nosotros si yo viniera en moto, me bajo, canto y después me voy? Entonces la idea de una familia, la idea de una congregación, de una comunidad, no es eso lo que el Señor Jesús visionaba en su iglesia.
Pablo nos define como la familia de la fe. Y yo creo que en una familia los miembros se preocupan los unos por los otros. Y aquellas familias que no se preocupan los unos por los otros son familias que fácilmente se destruyen. Cuando los padres, los hermanos, los hijos, los primos, los tíos, todos los que hay en la casa están pendientes los unos de los otros, de cómo están, dónde andan, qué hacen, por qué hicieron, por qué no lo hicieron, qué tienen. Eso es algo que en la iglesia les ayudaba, los fortalecía. En el versículo 35 que leímos, dicen que las personas no solamente decían que les preocupaban los demás, dice que no solamente llevaron al hecho su preocupación, sino en el versículo 35 dice que ellos velaban porque la ayuda, porque la asistencia llegara a la persona que lo necesitaba. Dice que traían el precio de lo que habían vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y que los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Es que la congregación sabía, los miembros sabían que al ponerlo en las manos de los apóstoles, ellos iban a cumplir, ellos iban a llevar a cabo, ellos iban a suplir con fidelidad esto. Entonces, esta congregación realmente estaba bendecida. Me decía el pastor que la verdadera prosperidad no es que algunos de ustedes estén bien y otros estén mal. La verdadera prosperidad es que todos nosotros estemos bien, no unos y no otros. Pero esto yo lo defino de una manera. Esto era una genuina preocupación por el bienestar de los demás. En esto se resume estas características. Esto era lo que le permitía a la iglesia del primer siglo estar sólida, a la vez le permitía enfrentar nuevos crecimientos. ¿Cómo vamos a manejar un nuevo crecimiento o nuevos retos si entre nosotros no somos células unidas, que nos preocupamos los unos por los otros o que estamos pendientes de los demás, sino que actuamos egoístamente, sino que pensamos solamente en nosotros, sino que no vamos y no nos preocupamos por qué pasa con los demás, por qué está, por qué no vino? Tal vez necesito un consejo, tal vez necesito una visita, tal vez necesite una palabra de aliento. Tal vez necesita que le apoye económicamente. Pero nunca lo vamos a saber si no salimos nosotros de nuestra burbuja. Y dejamos de venir aquí a la congregación, solo venimos, cantamos y nos vamos. Si no hacemos coinonía y nos relacionamos. Hace un tiempo teníamos algunas actividades, ¿sabe? Hace tiempo, por lo menos en la célula, impartíamos la célula y yo dejaba unos 15 minutos al iniciar, unos 15 minutos al final, y yo lo hacía adrede, porque lo que yo quería es que los muchachos se sentaran, platicaran, se preguntaran cómo les había ido en la semana, qué había pasado con ellos. Yo lo hacía adrede. No llegaba, daba la célula y me iba. La idea es que la comunidad, la congregación, los hijos de Dios, el pueblo, la familia, tengan la oportunidad de verse y de tratarse. Pero a veces perdemos esto. Y ¿sabe qué? Esto que era genuino, yo entendía que esta parte genuina es algo que no se exige, solo se enseña. Y yo me hacía una pregunta, ¿cómo alguien puede desarrollar un interés genuino con los demás? ¿Cómo alguien puede desarrollar? ¿Cómo puedo decirles a ustedes, desarrollen un interés genuino por los demás? Acercándose. Botando esa barrera de solo acercármele al que yo conozco. Botando esa barrera de saludar solo al que me saluda.
Solo alguien va a saber cómo está otra persona cuando decida acercársele. Y nuestro Señor Jesús hablaba de esto. Él decía que el pueblo de Dios debía de ser uno. Si usted lee en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo del 20 al 21, me gustaría que lo buscara en su Biblia, porque las palabras de nuestro Señor no quiero que se le olvide. Juan 17 del 20 al 21 dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Lea bien: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo digo que a veces los mensajes parecen iguales, pero yo digo, es necesario que una y otra vez escuchemos de lo mismo, porque como congregación y como iglesia debemos crecer en esto, porque aunque alguien nos regale 300 miembros más, posiblemente no vamos a estar preparados si primeramente no aprendemos a preocuparnos por los que ya tenemos. Yo conozco una iglesia donde me decían, yo llego a la iglesia, pero los únicos que me saludan son los ujieres. El pastor no lo podemos saludar porque él predica, y cuando predica sale por detrás y se va en su vehículo. Y cuando ven al pastor, bueno, el pastor hace programaciones, trimestralmente nos visita una vez. Entonces, qué frialdad. Tenemos que desarrollar, tenemos que cambiar esto. Mire, le voy a contar algo. En la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, hay una historia que sigue después de lo que estábamos leyendo. Es la historia de Ananías y Zafira. Déjeme leérsela. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y tal vez alguien dirá: ¿qué tiene que ver esta historia con lo que acaba de pasar? Dice el versículo 37 del capítulo 4 que hubo un hombre, en este pleno desarrollo de la iglesia, hubo un hombre que se llamaba Bernabé,
Dice que este hombre vendió una heredad. Y el precio de todo lo que había vendido lo puso a los pies de los apóstoles. Pero de luego vino un matrimonio. Y yo no sé usted si alguna vez ha entendido por qué ellos hicieron esto. Mire, ellos hicieron lo siguiente: vamos a vender esta casa, pero vamos a sacarle una parte del dinero de lo que vale. Los demás no hacían eso, los demás vendían y el 100% lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero ellos no, ellos dijeron, vamos a vender y vamos a sacar una parte. Porque tal vez lo que estamos vendiendo es demasiado costoso y vamos a quitarle una parte. Y cuando llegaron donde Pedro, ya el Espíritu de Dios le había hablado a Pedro y Pedro le dice, vendieron la casa en tanto, o sea, en el precio correcto, en lo que era. Pero no era cierto. Le habían sustraído dinero. Entonces ellos dijeron, sí la vendimos en eso. Entonces Pedro le dice, pero ¿por qué mienten? ¿Por qué mientes al Espíritu de Dios? Y vino después su mujer y Pedro le hace la misma pregunta. ¿Vendieron la casa en tanto? Sí, la vendimos en ese precio. Mentira, no lo hicieron así. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué ellos querían? ¿Por qué hicieron esto? Porque muchas personas en la iglesia estaban demostrando su preocupación por los demás. Era tan genuino que ellos, al precio que lo vendían, el mismo monto lo ponían a los pies de los discípulos. Pero vinieron dos personas que no tenían una preocupación genuina. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Ellos quisieron simular una preocupación por sus hermanos. Ellos querían tratar de demostrar que les preocupaban los demás, pero no era cierto. O sea, ellos eran falsos en lo que decían que sentían por los demás. Pedro le dice, si no querías venderla, no la hubieras vendido. Y si después que la vendiste, no hubieras entregado del todo el dinero. ¿Por qué hacerlo de esta manera con mentira? Y muchos de nosotros debemos de analizarnos en esta mañana. Si tenemos una genuina preocupación por los demás. Porque esto es algo que en la primera congregación no se permitió. Que alguien simule que se preocupa por los demás. Que alguien quiera aparentar que realmente se preocupa por otra persona. Y eso, ¿sabe qué es lo interesante? Que las personas difícilmente podemos verlo. ¿Cómo usted sabe que yo verdaderamente me preocupo por usted? ¿Cómo puede usted saberlo? Yo puedo demostrarle muchas cosas, puedo hacer cosas, pero ¿cómo sabe que es genuino mi sentimiento? Tal vez los hombres no lo sabrán, pero el Espíritu de Dios sí lo conoce. Él lo sabe. Él sabe cuántos de nosotros hemos sido falsos. Hemos demostrado falsos sentimientos, falsa preocupación por los demás. Y es el Espíritu de Dios quien va a tratar con usted. Él se va a encargar, porque aquí en la Biblia lo vemos una muerte física. Pero yo lo interpreto en estos tiempos que muchos van a morir espiritualmente. Se van a secar como cristianos en su relación. ¿Por qué? Porque son falsos. Porque es falsa su interés que tienen hacia los demás. No nos podemos preparar para las cosas grandes. ¿Y sabe qué es lo penoso de este asunto? Que en el mundo secular, la gente que no conoce de Dios demuestra una preocupación más genuina que la que nosotros podemos mostrar. Yo, por unos días, formé parte de una brigada de motorizados.
Fue corto. No me metí porque no tenía tiempo para eso. Pero recuerdo en una de las reuniones que tuvieron, decía el dirigente: hermanos, vamos hasta Granada. Ni uno se queda atrás. Si una moto se le poncha a la llanta, todos nos detenemos. Si a uno se le acaba el combustible, el que tenga más cerca lo auxilia. Después sacaban fotos como algunos remolcaban las motos con mecates, cambiaban las llantas y fueron y vinieron y ni uno se quedó, porque todos ellos se preocupaban por todos ellos. Pero yo no sé si acá ocurre cuando usted se acuerda de los tiempos de los temblores y estábamos en la oficina, en el trabajo, y cuando comenzó a temblar, la gente comenzó a correr. Pero había una señora que tenía sus 2 hijos y ella salió corriendo y dejó a sus 2 hijos ahí en plena sala. Preocuparnos genuinamente por los demás. Eso es algo que yo veo que fortaleció, solidificó a la iglesia del primer siglo. Y eso les permitió. Somos 120, ahora somos 3,000, no hay problema. 120 nos preocupamos por los 120, ahora 3,000 nos preocupamos por los 3,000. Y después fueron 5,000, no hay problema. Éramos 3,000, ahora los 5,000 nos preocupamos por los 5,000. Pero ni uno se queda atrás. Ahora usted me va a decir, para finalizar le voy a decir esto: ¿este mensaje es para los líderes y los pastores? No, se equivoca. Este mensaje es para usted que está ahí sentado, para usted que es espectador. No para que piense que el líder o el pastor es el que solamente debe de preocuparse por los demás, se equivoca. Es para que usted ahí en su silla, a los miembros que Dios le ha dado a su alrededor, a las personas que Dios le ha dado a su cargo, a las personas que usted conoce, se preocupe genuinamente por ellas. Dios se lo va a demandar a usted, al menos que lo haya puesto el Señor en un desierto, solo. Pero si Dios lo puso al lado de personas, Dios le va a demandar. ¿Era genuina tu preocupación por las demás personas o eras un falso? O simulabas que te preocupaban los demás, pero era mentira. Analice eso en su vida, porque en algún momento Dios se lo va a hacer ver. Vamos a orar al Señor. Por favor, póngase de pie ahí donde está. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Porque vemos en tu palabra, mi Dios, cómo era la experiencia, mi Dios, de los primeros cristianos, de la primera iglesia. Vemos, mi Dios, cómo la iglesia primitiva, mi Dios, no había egoísmos en el trato con sus semejantes. Vemos cómo la iglesia primitiva se preocupaban los unos por los otros. Vemos cómo ellos no solo actuaron con palabras, sino con hechos, mi Dios. Era una iglesia que verdaderamente miraba el valor de sus miembros. No esperaban que sus líderes fueran los únicos que se preocuparan, sino que ellos, personalmente, todo aquel que había conocido de Jesús, había puesto en su corazón: ¿qué pasa con mi hermano? ¿Qué pasa con aquel que está con nosotros? Mi Dios maravilloso, y yo quiero rogarte en esta mañana por nuestra iglesia, mi Dios. Padre, que podamos salir de esa burbuja. Padre, que podamos salir, mi Dios, de ese egoísmo, de pensar solamente en nosotros. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué han hecho por mí? ¿Qué no han hecho por mí? ¿Cuándo vendrán por mí? Mi Dios, sino que comencemos a ver a los demás, a los que nos rodean, mi Dios. Que podamos acercarnos, que podamos hablarle, que podamos darle un consejo, que podamos preguntarle qué le ha sucedido, qué le ha pasado, cómo está, en qué podemos nosotros ayudar para que nosotros como congregación seamos sólidos y ninguno se quede atrás. Mi Dios, porque muchos se han quedado atrás, porque nosotros nos hemos preocupado por nosotros mismos y no por los demás.
Mi Dios, ayúdanos a crecer como iglesia. Y solo así, mi Dios, estaremos preparados para grandes retos, para lo que queramos emprender, mi Dios, para los cambios. Mi Dios, ayúdanos a crecer. Mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a tu iglesia, mi Dios. Bendice tu congregación, bendice a tu pueblo, mi Dios. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. En Cristo Jesús te lo pedimos.